Muy bien, muy buenos días nuevamente y quiero ofrecerte la oportunidad de poder avanzar en esta gran aventura de la lógica y pasamos entonces al segundo bloque de lo que ya habíamos estudiado. En el plan número uno habíamos visto en el concepto de la lógica la parte A, que son los diferentes conceptos de la lógica, y la parte B, que es el objeto de la lógica, que es material y formal, ¿te acuerdas? Muy bien. Ahora pasamos entonces a la parte C y D de lo que es el concepto de la lógica y hasta aquí entonces tendremos nuestro primer parcial. ¿Cuál es entonces la parte C? Vamos a ver directamente las cuatro leyes de la lógica formal. Ya salimos del objeto de estudio de la lógica formal. Ahora pasamos a la parte C. Las cuatro leyes de la lógica formal. Está en la página 17 de tus copias. Empezamos diciendo que todas las ciencias, para justificar su legitimidad como ciencias, tienen que partir de ciertos principios lógicos de validez universal. En la medida que vas a ir aprendiendo los conceptos, las palabras, los juicios, formas, vas a ir teniendo la suficiente capacidad de echarle a ese contenido, que es tu pensamiento, ir echándole nuevos conocimientos, sobre todo en lo que es la lógica. Este punto de partida, forzoso, debe satisfacer las condiciones exigidas por nuestro pensamiento. Los principios lógicos se fundamentan en los juicios, afirmaciones lógicas que tienen relaciones que nos permiten descubrir y entender la realidad. O sea que los principios lógicos se van a fundamentar principalmente en los juicios. Hay cuatro principios lógicos fundamentales que son: uno, el principio de identidad, que más o menos ya lo escuchaste al inicio por Jenofonés de Colafón. 2, el principio de no contradicción. 3, el principio de tercero excluido. Y 4, el principio de la razón suficiente. Vamos a ver parte por parte cada uno para que puedas entender entonces cuáles son las cuatro leyes principales de la lógica formal. Recuerda que nos vamos a dedicar mucho a la lógica formal con la intención de que puedas tener en sí un entendimiento más claro. Vamos a hacer la relación coherente entre entendimiento y realidad, tal como nos lo ofrece la lógica. Y recuerda que la lógica es una ciencia que nos va a ayudar a razonar correctamente. Muy bien. Dicho esto, entonces pasamos a lo que es el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? El principio de identidad. Vamos a explicarte fácil y sencillo partiendo de la frase que utilizamos al inicio. La imagen que tenemos de las cosas es idéntica al objeto pensado. Quiere decir que la identidad implica el conjunto de circunstancias que determinan la unidad del ser o de varias cosas que son idénticas entre sí. De manera que, al decir que una cosa es idéntica a sí misma, nos estamos refiriendo a una cosa que es ella misma. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la silla. La silla es idéntica a la silla, no puede ser otra cosa sino la silla. El principio de identidad nos lo referimos en cuanto a que es una exigencia del pensamiento para el aprendizaje que nos conduce a la realidad de las cosas mediante su relación y comparación. No podemos decir otra cosa de la silla sino lo que es. ¿Qué cosa? Una silla. Todas las cosas están en un constante cambio, pero a pesar de que las cosas cambian, hay algo que permanece idéntico, que es su esencia. ¿Cuál es la esencia de la silla? Ser silla. De no ser así, dejará de ser lo que es para ser otra cosa, y ya sería idéntica a la otra cosa que fue. Entonces, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Recuerda que en lógica lo que estamos buscando es crear la estructura del pensamiento de tal manera que podamos tener en nuestra mente la capacidad de poder distinguir una imagen de una idea, una expresión de un razonamiento, distinguir la relación entre entendimiento y realidad. Por eso es que tienes que captar mucho y hacer esquemas mentales en tu pensamiento para poder ir descubriendo cómo trabaja nuestra forma de pensar. El principio de identidad entonces sustenta ¿qué tesis? La siguiente: toda cosa es idéntica a sí misma. El control remoto es el control remoto. No puede ser otra cosa sino lo que es.
Por eso es que nosotros decimos que el principio de identidad es lo que es sin ser otra cosa. ¿Cómo lo expresamos en la fórmula? Grábate la primera fórmula. A es igual a A. Esa es la primera fórmula. Recuerda, cada principio tiene una fórmula, así que vamos a tenerlo por igual. A es igual a A. Muy bien. Vamos entonces, estamos en la página 18 de tus copias. Este principio es ontológico y no lógico. Sin embargo, no deja de ser verdadero. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que va más bien en cuanto al ser de las cosas. Recuerda que la lógica tiene que ver en cuanto al pensar. Y Jenofonte de Colofón sustentó el principio o la unidad del ser de las cosas con el pensar de las cosas. Por eso que la ontología tiene que ver con el ser de las cosas, mientras que la lógica tiene que ver con el pensar de las cosas. Pasamos, ahora bien, para aplicar el principio de identidad es necesario que en el juicio esté implícito el predicado en el sujeto y este se obtenga por simple análisis del sujeto. O sea, cuando hablamos de juicio, recuerda que un juicio es una frase que tiene una afirmación o una negación. Recuerda que los conceptos son las palabras solas que están dando vuelta. Entonces, cuando nosotros podemos darnos cuenta que en el juicio el predicado, el juicio está implícito el predicado en el sujeto. Vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo dice, si tenemos el siguiente juicio, mira el juicio. Todos los cuerpos son extensos. Oye el ejemplo. Todos los cuerpos son extensos. La expresión pertenece al concepto de cuerpo, por lo que tanto el predicado se limita a desarrollar con independencia de toda experiencia una explicación que no aporta novedad al conocimiento, ya que no hay cuerpo sin extensión. Cuando ya vas a conocer los conceptos extensión y comprensión en la lógica, poco a poco, pero todos los cuerpos tienen extensión, todos. Tú vas a ver después cómo es, tienen extensión. Unos más, otros menos, pero todos tienen extensión, así que está implícito el predicado en el sujeto para poder entonces decir que está idéntico. En el caso del juicio, el hombre es mamífero, en el concepto hombre, el mismo concepto hombre, está implícito el concepto mamífero. O sea que ya sabemos que el hombre es mamífero. Por lo tanto, este juicio, como el anterior, es analítico. El juicio analítico es verdadero porque contiene una identidad. Por el hecho de contener una identidad, puede reducirse la fórmula A es igual a A. O sea, el hombre es mamífero, A es igual a A. Un poco complicado en cuanto a la forma de ver las cosas, pero resumiéndote el primer principio, lo que quiere la lógica buscar es que una cosa no puede ser otra sino lo que es. A es igual a A. La mesa es mesa. La silla es silla. El tablero es tablero. El hombre es hombre. ¿Ya? No puede ser lo que no es. Entonces, por eso es que hay otros principios que son los que nos van a ayudar a entender mejor. Ok, listo. Pasamos nuestra primera experiencia en cuanto a las leyes de la lógica formal y vimos el primer principio llamado principio de identidad. Muy bien, si lo repetiste, es la mejor forma de estudiar. Cuando tú encuentres los espacios en blanco que te dejo, cuando estoy hablando yo, es para que tú los rellenes con tu pensamiento o tus palabras y de esa manera puedes estudiar. Así que, ¿cuántas leyes tiene la lógica formal? Exacto, 4 leyes. ¿Cuáles son? Principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de la razón suficiente. Eso es lo que hace la diferencia entonces cuando estudiemos en este tipo de actividad. Ok, visto el principio de identidad, pasamos entonces al principio de no contradicción. Oye bien, principio de no contradicción. Algo no se puede contradecir a sí mismo. Veamos por qué. Este principio expresa desde el punto de vista ontológico. ¿Te acuerdas del concepto ontológico? ¿A qué se refiere? Al ser de las cosas. Exactamente, muy bien. Desde el principio de vista ontológico, que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Óyelo bien, y en el mismo sentido. Te lo vuelvo a repetir. Este principio expresa desde el punto de vista ontológico, o sea, desde el ser de las cosas, que es imposible que algo sea y no sea
al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Cómo se come eso? Yo puedo decir que el control remoto es control remoto y en el mismo momento y en el mismo tiempo no puedo decir que no es. O sea, él es control remoto, no es. La silla es silla, no puede no ser silla. Ese es el principio de no contradicción. Es imposible que un triángulo tenga tres lados y no sea un triángulo. ¿Tú crees que un triángulo con tres lados no es triángulo? ¿Qué piensas? ¿Cierto? Un triángulo es triángulo. Y si tiene tres lados, es triángulo. Por lo tanto, es imposible que un triángulo tenga tres lados y no lo sea. Ese es el principio de no contradicción. También es imposible, óyelo, otro ejemplo, que A se transforme en B y no sea B. O sea, la única posibilidad es que sea B ahora y no sea B después. Pero no es posible ser y no ser en el mismo instante. Eso tienes que ubicarlo en el espacio, tiempo y lugar. Yo no puedo meter dos veces la misma cosa en el mismo lugar porque no tengo el espacio. Yo no puedo hacer que el libro sea otra cosa en el mismo momento que estoy diciendo que sea libro. Ese es el principio de no contradicción. Lo que es y no puede no ser. ¿Ok? Esto da lugar a que la afirmación y la negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo del mismo sujeto. Óyelo. ¿Te acuerdas que hablábamos de la afirmación y negación de la verdad y falsedad? Bueno, una afirmación no puede ser verdadera al mismo tiempo si es una negación. ¿Ya? ¿Por qué? La fórmula de este principio es la siguiente. A no puede ser A y no A simultáneamente. Simultáneamente quiere decir exactamente cuando yo digo que A es A, no puedo decir en el mismo momento que no es A. Ese es como un trabalengua, pero lo que estamos buscando es reconocer que aquellas cosas que son no pueden no ser cuando yo estoy diciendo que son. Ese principio de no contradicción nos ayuda a nosotros a entender que las cosas tienen una razón de ser y buscan la claridad de lo que se está diciendo. Ahora, en la medida en que nosotros vamos aumentando la fortaleza, el vigor de lo que hablamos y cómo lo decimos, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el principio de identidad y el principio de no contradicción. Pasamos al tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio? Perfecto, ya lo mencionaste. El principio de tercero excluido. Perdón. ¿Cuál es el principio? Principio de tercero excluido. Muy bien. Vamos a ver algo curioso con el principio de tercero excluido. Este principio fue propuesto y formalizado directamente por Aristóteles. También es llamado principio del tercero excluso. ¿Ya? Entonces, es un principio clásico que viene de la filosofía y de la lógica, según el cual nosotros tenemos una proposición y su negación es siempre verdadera. Por ejemplo, ¿es verdad que es de día o no es de día? Mira la afirmación que estoy haciendo. ¿Es verdad que es de día o no es de día? Eso es verdad. Y que, otro ejemplo, el sol está ardiendo o no está ardiendo. El principio de tercero excluido frecuentemente se confunde con el principio de bivalencia, que después lo vamos a ver con calma. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros aquí? Este principio declara que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, necesariamente debe ser uno de ellos verdadero y otro falso. ¿Ok? Mira esto. Dice que los juicios contradictorios no puede darse un juicio intermedio. En los juicios contradictorios no hay un juicio intermedio. Sin embargo, en los juicios contrarios sí. Una cosa es juicio contradictorio y otra cosa es juicio contrario. ¿Qué es un juicio contradictorio? Mira el juicio contradictorio. El juicio contradictorio se afirma: Juan es bueno y esta proposición es verdadera. Otro juicio contradictorio: Juan es malo y esta proposición es falsa. ¿Ok? Y esta proposición no es verdadera, perdón, te hago la corrección.
Primer ejemplo de juicio contradictorio. Juan es bueno y esta proposición es verdadera. Entonces los juicios contradictorios son: Juan no es bueno y esta proposición no es verdadera. Y ahí no hay posibilidad de un juicio intermedio. Sin embargo, yo digo que los juicios contrarios son: Juan es malo y esta proposición es falsa. Y entonces sí cabe la posibilidad de otros juicios intermedios como: Juan es más o menos bueno y esta proposición es probablemente falsa. Te hago la explicación para que entiendas el juicio contrario, de tercero excluido. Cuando uno tiene un juicio y hace dos comparaciones, puede que o sea o no sea, ¿ok? Pero no ambos a la vez. O es A o es B, pero no ambos. Esa es la expresión de su fórmula. O es A o es B, pero no ambos. Por ejemplo, o es silla o es A, pero no ambos. ¿Ya? No es un tercero excluido. No hay los intermedios. ¿Y en dónde se dan? En juicios contradictorios. No así en juicios contrarios. Luego veremos los juicios contrarios. Olvídate de los juicios contrarios por el momento. Lo que me interesa es que sepas que hay juicios contradictorios que nos ayudan a nosotros a entender que no hay juicios intermedios. O se es o no se es, pero no ambos. ¿Ok? O eres estudiante bueno o eres estudiante malo, pero no ambos. ¿Ok? O uno de los dos. Porque no permite un juicio contradictorio, no permite juicios contrarios y no permite juicios intermedios entre los dos. ¿Sí? O se es blanco o se es rojo, pero no ambos. O se es hombre o se es mujer, pero no ambos. Para que tengas los diferentes ejemplos y ve pensando, créate algunos ejemplos eh, eh, que puedes ayudar. Te doy la dirección de una página web en la cual puedes encontrar ejemplos de juicios tercero excluido. Es es.wikipedia, o sea, wikipedia.org, diagonal wiki, diagonal principio del tercero excluido. Vuelvo a repetir, es.wikipedia.org, diagonal wiki, diagonal principio del tercero excluido. Incluso puedes buscar en Google principios de la lógica formal o leyes de la lógica formal y vas a encontrar ahí los principios de identidad, de tercero excluido, no contradicción y de la razón suficiente. Muy bien, dada la explicación, yo creo que ya te dije la fórmula del tercero excluido, pero de todas maneras te la vuelvo a repetir y la buscas en la página 18 de tu copia, que ahí aparece muy bien en negrita. Y se da con la siguiente expresión: o es A o es B, pero no ambos. Te la vuelvo a repetir. O es A o es B, pero no ambos. Muy bien. Pasamos ahora al cuarto principio de la lógica formal. ¿Cuál es el cuarto principio de la lógica formal? El principio de la razón suficiente. Y este va más hacia el pensamiento lógico. ¿Por qué? Este principio expresa que todo objeto tiene una razón suficiente para ser como es y no de otro modo. Todo tiene una razón suficiente para ser como es y no de otro modo. El bolígrafo tiene una razón suficiente para ser como es y no como una silla. Tiene una razón suficiente. La silla tiene una razón suficiente para ser de esa manera y no de otra forma. Ese principio de razón suficiente nos ayuda a nosotros a identificar la importancia que tienen las formas de los objetos y conceptos, ya sean abstractos o visibles y palpables. Por medio de este principio se puede justificar las repetidas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen los niños en busca de respuestas para satisfacer su curiosidad? Todos sabemos que no es de satisfacción un por qué sí o un por qué no, como respuesta a una pregunta ¿por qué? Ustedes se imaginan, se han acordado cuando eran niños siempre preguntábamos: ¿y por qué vamos a la escuela? ¿Y por qué estudiamos? ¿Y por qué nos bañamos? ¿Y por qué tenemos que escribir? Etcétera. Entonces, un por qué sí o un por qué no, no tiene razón de ser. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar a través de qué expresión cuál es la fórmula de este principio? Es la siguiente: A es A por alguna razón. Esa es la fórmula.
La tienes, creo que en la página 19, a lápiz, al lado donde dice veamos algunos ejemplos. Dice, A es A por alguna razón. Para poder tú estudiar este audio que te estoy grabando, debes hacerlo en conjunto con las copias, para que las copias te ayuden a poder ir entendiendo en dónde vamos y qué te estamos hablando. Yo te estoy diciendo las páginas por donde voy y cómo lo estamos haciendo. Así que, adelante, que se puede. Muy bien. Veamos algunos ejemplos entonces del principio de la razón suficiente. Solamente te menciono uno y los otros tú los ves. Dice, si el hierro se oxida es por algún motivo. Este resultado es producto de la combinación del oxígeno con el metal, por lo tanto, A es A por alguna razón. Nosotros nos cansamos por alguna razón. El ser humano es ser pensante por alguna razón. O sea, nosotros tenemos alguna razón por la cual pensamos, tenemos alguna razón por la cual existimos, tenemos alguna razón por la cual somos. Todo lo que existe tiene alguna razón de ser como es. Ese es el principio de la razón suficiente. Espero hayas tenido la oportunidad de poder entender los cuatro principios de la lógica formal. Menciónamelos, a ver si puede ser. 1. El principio de, muy bien, identidad. 2. El principio de, exacto, no contradicción. 3. El principio de, excelente, te felicito. Tercero, excluido. Y por último y no menos importante, el principio de, eso, cuidado te equivocas, de la razón suficiente. Muy bien, hasta este momento hemos visto entonces las cuatro leyes de la lógica formal. Ahora pasamos inmediatamente a la parte D del concepto de lógica. La parte A era los diferentes conceptos de la lógica, la parte B era el objeto de la lógica, la parte C que acabamos de ver son las cuatro leyes de la lógica formal, y ahora vamos a ver la parte D, las estructuras lógicas. Muy bien, damos inicio entonces a las estructuras lógicas. Está a la parte final de la página 19. En el proceso del conocimiento surgen tres grados lógicos. Óyelo bien, hay tres grados lógicos en el proceso. Recuerda que la lógica es una ciencia que tiene un procedimiento técnico para evitar posible error. Entonces, en ese proceso de conocimiento hay tres grados o tres niveles. Uno más bajo, uno mediano y uno más alto. Estos tres grados lógicos son el concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo. Hay tres grados lógicos. ¿Cuáles son los tres grados? Uno, el concepto, el juicio y el razonamiento. Muy bien. Y es a través de las relaciones de estos tres elementos de la estructura lógica que se fundamenta el pensamiento. Mira, sencillo. A través de la relación de estos tres elementos, de estos tres grados de la estructura lógica de nuestro pensamiento, es que se fundamenta ese pensamiento. Recuerda que el contenido del pensamiento, que es el objeto material, ¿sí?, está al lado de la estructura del pensamiento, que es el objeto de la lógica formal. La estructura es la parte del pensamiento y el contenido es lo que tienes dentro del pensamiento. Entonces, haciendo la relación entre estos tres grados, entre el concepto, entre el juicio y el razonamiento, nosotros tenemos en sí el fundamento de nuestro pensamiento. Toma en cuenta en eso que eso es lo que nos va a hacer a nosotros el ser seres pensantes. Muy bien, entonces en la estructura del pensamiento tenemos 8 puntos importantes de los cuales vamos a ir hablando en la medida de lo posible para que tengas idea de cómo podemos trabajar. Hasta aquí espero que hayas podido tener la oportunidad de aprender sobre esto. Lo quiero dejar hasta aquí para que entonces en el siguiente audio tengamos solamente que hablar de las estructuras lógicas del pensamiento.